parece una buena manera de empezar, pero es la que tengo. Si alguien tiene una mejor, estoy abierta a sugerencias. ¿No? No. Bueno. Nunca he sabido muy bien cómo empezar. Visualizo siempre el final, nunca el principio. El camino entre el principio y el final tampoco es que sea para echar cohetes. Vamos, que si por mí fuera ya estaríamos en los aplausos y no me importaría en absoluto lo que me... No me asusta el fracaso. ¿De qué os reís, payasos? ¿De qué te ríes tú? No me asusta. Y no solo estoy hablando de esta obra de teatro, pero vosotros, vosotras, ya habéis pagado la entrada. Vamos a empezar. Estoy ahí sentado, borracho, escuchando las mismas sinfonías que me dieron la voluntad de seguir adelante cuando tenía 17. 20 años después, ni ellas ni yo tenemos la misma magia precisamente. Deberías haberme visto entonces, tan esbelto, sin barriga, era todo nervio, demacrado, violento, fuerte, locos. Si me decías una palabra fuera del lugar, te partía el alma allí mismo. No quería que me molestara nada ni nadie. Parecía estar siempre de camino a alguna celda tras haber sido trincado por hacer algo en las calles o sus inmediaciones. Sí, inspector, sí, inspector, ahora, coño, sí. Hostia, Hitor, ¿estás tonto o qué? ¿Te vienes a vergar? ¿Te vienes arriba o qué? La puta. Yosu, tío, perdona. Vete a cagar, coño. Venga, sigue. Ahora estoy ahí sentado, borracho. Soy una serie de pequeñas victorias y grandes derrotas. Y estoy tan asombrado como cualquier otro de haber llegado desde allí hasta aquí sin cometer ningún asesinato, ni haber sido asesinado, sin haber dado con mis huesos en el manicomio, mientras esta noche me bebo a solas otra vez el alma, a pesar de todo el sufrimiento pretérito. Gracias a todos los dioses que no estuvieron de mi parte entonces. It goes, the city's so cold, but I'm so that's what I know. Say hey, born to lose, born to lose, born to lose, yeah. Baby, I'm born to lose. Hey, baby, I'm born to lose. Baby, I'm born to lose. Baby, I'm born to lose. Nothing to do.
born to lose. Hey, baby, I'm born to lose. Baby, I'm born to lose. Baby, I'm born to lose. Toulouse, nacido para perder. Me lo tatué en mi brazo derecho cuando cumplí 19. Sigue aquí. Hubo un tiempo en que lo creía. Es un lema muy punk. Todavía en ocasiones me lo creo. La realidad es otra. Nunca me ha faltado de nada. Soy un caprichoso consentido. Mis hermanos siempre defienden que mi madre me mimó demasiado. Seguramente este tatuaje me lo pagó mi madre, muy a su pesar. Seamos sinceros, me lo pagó. No me arrepiento, no. Después de este, llegaron otros. No me molestan la mayoría del tiempo, algunas veces sí. La gente dice que antes de tatuarte lo tienes que pensar muy bien. No hay nada que pensar, prácticamente todo lo que hago lo pienso en el momento y por intuición. No me arrepiento, no. Las pocas veces que medito, me aburro de mí mismo. El momento bien podría ser este minuto. El minuto es algo muy sagrado. He luchado por cada uno desde la infancia, sigo luchando por cada uno. No he estado nunca aburrido ni sin saber qué hacer a continuación. Incluso cuando no hago nada, saco partido al tiempo. No alcanzo a entender por qué la mayoría de la gente tiene que ir a parques de atracciones, o al cine, o sentarse delante de la tele, o hacer crucigramas, o ir de picnic, o viajar, o visitar a los parientes, o hacer la mayoría de las cosas que hacen. Mutilan minutos, horas, días, vidas. No tienen ni idea de lo precioso que es un minuto. Lucho por entender la esencia de mi tiempo. Eso no significa que no pueda relajarme y tomarme una hora libre de vez en cuando. Pero debe de ser cuando yo quiera. Luchar por cada minuto es luchar por lo que es posible en tu interior, de manera que tu vida y tu muerte no sea como la suya. No seas como ellos y sobrevivirás. Minuto a minuto. No fun, my baby, well, no fun. No fun, my baby, well, no fun.
hang around, feeling that summer away. No fun to hang around, freak out for another day. Well, no fun. No fun, my baby. Well, no fun. No fun to be alone, walking by myself. No fun to be alone in love with nobody else. Estar solo, no sé estar solo, me da miedo la muerte y más la locura lúcida. Cuando veo a un loco, si no es lúcido, puede ser divertido, pero un loco lúcido, un loco que de vez en cuando dice cosas muy sensatas, esa locura me da mucho miedo. No sé estar solo, he tenido muchas parejas, pero solo he estado enamorado una vez. Creo. Desvistas, mi amor. Podrías encontrar un maniquí. No desvistas el maniquí. Podrías encontrar mi amor. Hace mucho que ella me ha olvidado. Se está probando un nuevo sombrero. Parece más coqueta que nunca. Ella es una cría y un maniquí. Y muerte. No puedo odiar eso. Ella no hizo nada fuera de lo normal. Yo solo quería que lo hiciera.
Estoy hasta la polla, joder, no. Tienes 8 horas el boxeo, lo otro, que no. Me voy. Ya. Ariel, quita la música, por favor. ¿Puedes quitar la música, por favor? Te estoy viendo, por favor. ¡Que la quites, coño! Cuando te digo una cosa, ¡que la quites, coño! Es imbécil de cabrón. El ruido no me molesta. Trabajé durante 7 años en Altos Hornos, la empresa donde mi padre trabajó desde 40. Coge etiqueta, quita pegatina, coloca etiqueta lateral, hago pelotilla, tiro, fallo, cae mal, paro máquina, cojo palanqueta, saco viga, cojo pinza, coloco viga, no entra, coloco viga, ahora sí, doy marcha, cojo pelotilla, tiro la papelera y llego a casa. Cojo etiqueta, quito pegatina, etiqueta lateral, hago pelotilla, tiro, fallo, cae mal, paro máquina, cojo palanqueta, saco viga, cojo pinza, coloco viga, no entra, coloco viga, ahora sí doy marcha, cojo pelotilla, tiro la papelera, llego tarde. Cojo etiqueta, quito pegatina, etiqueta lateral, hago pelotilla, tiro, fallo, cae mal, cojo palanqueta, saco viga, cojo pinza, coloco viga, no entra, coloco viga, ahora sí, doy marcha. Así, 8 horas con 15 minutos de descanso. Era un puesto de trabajo hereditario, lo que para la generación de mi padre era un regalo, para la nuestra era una condena. Muchos lo ven como el triunfo de la lucha obrera. Yo solo veía una empresa no solo quedándose con el sudor de su padre, sino con su semilla. Claro que ahora todos somos pobres. La primera vez que pisé el suelo de ese inmenso pabellón, el sonido ensordecedor de ese monstruo me pareció el grito agónico de la metalurgia. Tenía vida. Era un viejo dinosaurio. Nunca supe cuál fue mi función allí. Ni siquiera sabía decirle a mi madre qué cojones hacía allí. Gané dinero, lo gasté, lo malgasté, me consumí y lo dejé. A tomar por culo y a continuar mierda de música. Y tú también. Quítate, imbécil. A tomar por culo. ¿Y a mí no me traes? Hostia. Va.
el suelo. Por el 11 de octubre. Por el pez en la pecera. Por el viejo. Por el gato sobre el muro. Por ti mismo. No por la fama ni por el dinero. Cuando te haces viejo disminuye el atractivo. Es más fácil cuando se es joven. Cualquiera puede alcanzar las alturas alguna que otra vez. La clave consiste en resistir. Cualquier cosa. Para que esta vida siga bailando frente a Doña Muerte. Josu, voy a parar. Es que me ha dado mucha vergüenza. Esta gente me conoce de mogollón y... O sea, claro, tú no estás en tu pueblo, cabrón. No, Arantxa, pon luz, que no le veo. Josu, voy a parar, me ha dado un mogollón de vergüenza. Lo siento, Barkatu, Vamos a explicar esto un poco porque si no, no tiene nada sentido. Llevan un rato que no se están enterando de nada, yo creo. Josu, que subas, sube. Que subas. Aupa, ¿qué tal? Barkatu, Queríamos hacer una metáfora entre el dinero que me dieron en Altos Hornos, que es un poco más de estos céntimos, pero tampoco fue tanto. Y lo que me dedico ahora, que son las artes escénicas, que simboliza la pluma. Pues pluma, metáfora, ¿no? Así que Josu, que es el director de la obra, de Bilbao, un chico muy bajo, se le ocurrió pues meter una balanza para hacer esta parte del espectáculo. Y miramos por Wallapop, una chica de Algorta que, bueno, una señora, y su hija había estudiado Derecho y le había regalado la balanza. Y la compramos. Y ahora ya Josu os explica el resto, ¿vale? Opa, hostia, el foco. ¿Qué tal, Vergara? Bien, bueno. Hola, soy Josu, soy el director de la obra. Y nada, lo primero, pedir disculpas. Hemos tenido un principio un poco... Bueno, yo siempre he pensado que pues siempre me ha apetecido meter una balanza en escena. Pensé en la metáfora, que iba a funcionar. Bueno. No, bueno. Y siempre hemos pensado además que un artista que tiene que explicar el trabajo que hace, pues ya ha fracasado. Pero bueno. Bueno, da igual, ¿no? Porque todavía queda espectáculo. Y tenemos una canción ahora, bueno, muy divertida, que sí, chicos, venga, vale, Han pagado 8 euros, igual yo creo que está amortizado ya. Lo único... Sara, así sin nada de connotación de patriarcado ni nada, ¿puedes recoger esto para cambiar a la siguiente escena? Sí, por favor. Sí, es tan amable. Imagínate a mí, que me conocen. Bueno, pues nada, eso, pediros perdón y... Joder, me ha jodido destrozar el poema de Bukowski, que lo he destrozado, así que pedirle perdón a Bukowski también. ¡Está muerto! Venga, Nayer, venga, siéntate un poquito, toca... Haz lo tuyo, va muy bien, Vale, gracias, Josu. Venga, pues seguimos, chicos. Opa, ánimo ahí, Venga. Esto va para arriba, de aquí para arriba. On my bed, man.
Voy a seros sincero por primera vez en lo que va de espectáculo. Me hago preguntas. Todo el rato. O sea, es un no parar de hacerme preguntas. Hay una que últimamente se repite constantemente y es muy sencilla, pero no para de repetirse. Y es una pregunta que supongo que todo el mundo se hace y si no se la debería de hacer. ¿Qué querías ser y en qué te has convertido? Yo quería ser cantante. Yo no quería trabajar. Yo quería ser actor. Yo no quería ser funcionario, por ejemplo. Yo quería y quiero ser millonario. Yo soy un vendehumos, el mejor. Consigo muchas cosas de la gente, casi siempre de manera egoísta. También soy falso. Pocas veces enseño mi verdadera cara, si es que tengo alguna. Soy educado. Eso me lo enseñó mi padre. También soy vengativo, defiendo mi entorno a vida o muerte. Eso me lo enseñó mi madre. Menudos cojones tienes, ama. Menudos cojones. Odio a la gente. Os odio. Según la psicóloga, respondo a un comportamiento antisocial. Vamos, que no soy sociópata por poco. Apa, de ahí. Buenas tardes. Es mentira, nunca he ido al psicólogo. Debería. Lo sé, esta es mi terapia. Odio a la gente, os odio a todos. Los de las primeras filas, muchísimo. Aquellos de arriba, no tanto porque están bailando las canciones, me moláis. No sé quiénes sois, no os veo, pero luego lo sabré. Y todos los demás os sigo odiando. Hay gente que no conozco y ha pagado 8 euros, perdón, a esos no os odio tanto. Al que está mirando el reloj le odio muchísimo. Se piensa que no le veo. Es broma, no os odio, es teatro. ¡Pon la tapa, coño! ¡Desgraciado, pon la tapa! ¡Joder! ¡Qué ruina! ¡Qué pena, madre! He pintado yo. Ahora mi madre estará pensando por qué sale con eso sin planchar. Además es teatro, es todo mentira, no pasa nada. Bueno, mi santa madre decidió bautizarme. Estás rompiendo el piano ahí, joder. Que te ayude. Decidió bautizarme, entonces estaba de moda hace como 40 años. Ahora está de moda no bautizar y ponerles nombre de perro a los hijos. Mi madre también decidió una cosa muy absurda que fue que hiciera la primera comunión. Alarma de incendio. Vamos a parar. Es un simulacro, es porque hemos dado fuego, tranquilo. Sabíamos que podía pasar. Bien.
decía que mi madre también decidió que hiciera yo la primera comunión. No me importó mucho porque nos chantajeaban con regalos. Luego pasó una cosa muy absurda, que nadie me obligó y hice la confirmación. Nos la daba el padre de un amigo mío, no nos tocaba ni nada, o sea, era guay. Y no sé si es por esto o por qué, pero hay veces que cuando me dan mal las cosas, como ahora mismo en este espectáculo, hay veces que miro al cielo como pidiendo una explicación y lo único que me devuelve es lluvia. Mi abuela me decía que eran los ángeles, que nos meaban encima. Yo si fuera ángel los mearía. Y con una buena próstata, última fila también. Una bonita lluvia dorada. El único ser supremo en el que creo es mi padre, y es supremo porque puedo amarle y temerle a la vez, pero reconozco que 2000 años de cristianismo son un gran invento. Por eso, en los días malos suspiro al cielo y por eso me siento mal cuando soy infiel. Es mentira, me siento mal porque soy un hijo de puta. Aunque no entienda muy bien la diferencia. Otro, me encantan los inventos, no sé si me flipan los inventos y los inventores. Un gran invento, además del cristianismo, fue la Unión Europea. Nos la metieron doblada. Ahora todos somos europeos. ¿Por qué? Yo no quiero ser europeo. Y los calcetines, es un inventazo. Los calzoncillos de los pies. Molan mucho. Y los calcetines y la Unión Europea tienen una cosa en común, que es que cuando se les hace un agujero, empiezan a ser ridículos. Por Dios. Había que intentarlo, el monólogo del humor, un poco para levantarlo. Sí, bueno, queríamos ser vanguardistas. En esto del teatro no es fácil, ser original no es fácil. Por eso he hecho esta obra, por eso la he dirigido, por eso la he escrito, la he compuesto. He compuesto la música, el cartel, las proyecciones, soy el productor. Ahí está, me tienes que dar pasta porque estamos... Claro, que si no os está gustando, todo ha sido idea de Josu. Yo solo hago esto porque tengo que comer. En Guadalajara le metieron a la cárcel y luego la quitaron. Entonces, pues, he decidido hacer teatro vanguardista. Y nada, no me interesa vuestra opinión, la verdad. O sea, si cuando salgo no queréis pagar una caña, bien, pero me la pela la opinión de todos los que estáis. Me la suda, me dais asco. Solo hago esto para la gente del teatro. Son los únicos que me pueden dar trabajo y palmaditas en la espalda. El teatro es endogámico y los hijos de la endogamia son aberraciones como yo, como vosotros. Esta frase no la entiendo muy bien, pero yo soy serqueña en que la meta. Bueno, ¿qué pasa? Es el momento de beber. Entonces, no me dejéis mal porque llevamos como 500 funciones de esto, petándola por Burgos, Miranda de Ebro, y siempre sube. Entonces, sube, brindan con este señor y conmigo, 2 personas, con él igual no brindan. Y se bajan. ¿Por qué? Porque el espectáculo es mío. M-I-O, mío. Entonces vamos a hacerlo fácil, una cuenta atrás. Hay escaleritas por un lado y por el otro. Es un dry martini, normal. 5, 4, 3, no van a subir. 2, yo tú no puedes subir. 1, 0. Hostias. Me he pasado con la ginebra. Sí. Perdón. Se me daba bien lo de sacar tragos. Muchos de los que estáis aquí ya sabéis que... Bueno, os he servido, ¿no?
trabajado durante 17 años en hostelería, se me da mejor que cantar, eso seguro, canto fatal, y que actuar, posiblemente. Gracias a este trabajo he desarrollado un don, y es que puedo ver el tipo de persona que tengo delante y dar el fallo en muy poco tiempo. Y todo, ¿qué haces, despierto? Lo que no puedo saber es lo que hace la multitud. Cuando se junta mucha gente, veo una masa abstracta y me da miedo. Puedo intuir lo que va a hacer una persona, no lo que vais a hacer 200. Hay suficiente traición y odio, violencia, necedad en el ser humano corriente. Como para abastecer cualquier ejército o cualquier jornada. Y los mejores asesinos son aquellos que predican en su contra. Y los que mejor odian son aquellos que predican amor. Los que mejor luchan en la guerra son al final aquellos que predican la paz. Aquellos que hablan de Dios necesitan a Dios. Aquellos que predican paz no tienen paz. Aquellos que predican amor no tienen amor. Cuidado con los predicadores. Cuidado con los que saben. Cuidado con aquellos que están constantemente pidiendo luz. Cuidado con aquellos que detestan la pobreza o están orgullosos de ella. Cuidado con aquellos que se mesuran con rapidez, tienen miedo de lo que no conocen. Cuidado con aquellos de alabanza rápida, que necesitan que se les alabe a cambio. Cuidado con aquellos que buscan constantes multitudes. Tienen miedo de lo que no conocen. Cuidado con el hombre corriente. Cuidado con la mujer corriente. Cuidado con su amor. Su amor es corriente, busca lo corriente, pero es un genio al odiar. Es lo suficientemente genial al odiar como para matarte. Como para matar a cualquiera. Al no querer la soledad, al no entender la soledad, intentarán destruir cualquier cosa que difiera de lo suyo. Al no ser capaces de generar arte, no entenderán el arte. Al no ser capaces de amar plenamente, creerán que tu amor es incompleto. Y entonces te odiarán. Su odio será perfecto, como un diamante resplandeciente, como una navaja, como una montaña, como un tigre, como cicuta. Su mejor arte. Hermanos y hermanas, aquí llega Dios con su sabiduría. Él siempre decide qué está bien y qué está mal. No critiquéis sus decisiones. Simplemente acatad lo que Él ha dictado. Todos vuestros problemas serán solucionados. Y si no,
Seréis castigados. Serás castigado. Serás castigada. Perdona. ¿Dónde vas? Para. Pon la luz, Arantxa. ¿Te vas o qué? Me voy, sí. La que sale en ETV. Opa, Leire, tal. Hola, Leire. Hola, Leire, ¿qué haces? Pero Leire, perdona, pero que te vas a caer. Pero no, que esto es teatro, o sea... No, pero esto se ve hasta el final y luego dices Sorionak, o sea, es lo que se hace en el teatro. Cállate, Nayer. Leire, que no te puedes ir. ¿Cómo te vas a ir? Si te empiezas a ir tú, igual se va todo Dios. Siéntate, Leire, siéntate. ¡Que te sientes, coño! Siéntate, que te sientes, siéntate. Si no queréis creer en un ser supremo, os recomiendo que convirtáis a un amigo en vuestro Dios. Es igual de esclavo que cualquier Dios convencional, pero por lo menos podéis mirarle a los ojos a alguien que conocéis y decirle: vete a la mierda, Leire. Y cuando os aburráis de este, convertid a otro amigo en vuestro Dios, y a otro, y a otro, y así, mientras dure vuestra vida. Le daréis ese poder a amigos, familiares, gente cercana. Esto les hace sentirse bien, importantes, creer en sí mismos. Si todos hiciéramos esto, convertiríamos el mundo en un lugar diferente, puede que mejor, seguramente peor, pero diferente. Yo lo que no soporto son a los traidores. Yo a Judas lo estrangularía con mis propias manos. Y hoy en día todos somos unos Judas en potencia. A mí me gusta mucho el cine. No salgo, no me contratan. Me gustan, tampoco voy últimamente mucho al cine, es caro y tal. Pero me molan las películas antiguas, sobre todo, muchísimo. Hay una que la ponen todas las Navidades y en Semana Santa que me encanta, que es Espartaco. ¿Lo has visto? ¿Cómo no la vas a ver, mujer, si la ponen hasta? Pues Espartaco me encanta. Hay un momento de Espartaco en el que el ejército vencido de Espartaco descansa en una loma y llega a caballo el centurión romano y dice: vamos a ver, ¿quién es Espartaco aquí? Y dice uno: yo soy Espartaco. Y se levanta otro más allí y dice: no, Espartaco soy yo. Y se levanta un tercero y dice: no, yo soy Espartaco. De todos los que estamos aquí, ¿quién se levantaría? ¿Quién sería el último en levantarse? Fontevejuna ya no existe. Hemos perdido. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy 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 Espartaco. Estoy rondando los 40. No he triunfado en ningún ámbito. Soy normal. Del montón. Cuando tenía 20 pensaba que a esta edad estaría muerto, un pensamiento muy punk. O también pensaba que si llegaba
vivo a esta edad, tendría la capacidad de elegir las cosas, mínimamente de cambiarlas. Lo que comúnmente llamamos éxito. Por mucha energía que dedico a algo, por muchas horas, sigo siendo del montón. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Te verás una y otra vez en situaciones casi imposibles. Intentarán una y otra vez por medio de subterfugios, por engaños, por la fuerza que renuncies, resistas o mueras lentamente por dentro. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Será muy fácil desfallecer, pero muy fácil, pero no desfallezcas. Intenta mirarlos, a escucharlos, quieres ser así, ser sin cara, sin corazón. Quieres experimentar la muerte antes de la muerte. Nadie puede salvarte sino tú mismo, tienes que salvarte. No es una guerra fácil de ganar, pero si algo merece la pena ganar es esto. Piénsalo, piensa de salvarte a ti mismo. Tu parte espiritual, la parte de tus entrañas, tu parte mágica y ebria. Algo te salvará. Hacerte con buen talante y largo y al cabo, si fuera necesario, apuesta tu vida. Al carajo el precio, al carajo las probabilidades. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Hazlo. Sálvate. Entonces sabrás exactamente de lo que hablo. No he triunfado ni como cantante, ni como actor, ni como hostelero, ni tan siquiera como soldador. Puede que algún nudo de soldadura mío quede en Altos Hornos, lo dudo, hice bien pocos. Antes me dolía mucho. Ahora ya no. Ha merecido la pena el camino, cada uno de sus pasos, para llegar hasta este mismo instante en el jodido teatro de mi pueblo, delante de todos vosotros, en el que este momento nunca se volverá a repetir. Aunque os haya dado igual esto que acabáis de ver, aunque os la sude, aunque sean los 8 peores euros que habéis utilizado en vuestra vida, era donde quería, quiero y querré estar. When I try
más a